id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Bien, hoy vamos a tratar un tema que es importante, que nos va a ayudar a seguir creciendo con el Señor, que nos van a seguir trabajando por esa palabra de fe, por ese creer en el Señor, por ese caminar en el Señor, preparándonos para cualquier cosa que Dios tenga dispuesto para nosotros y que estemos en paz con Dios. Eso es lo único que vale, lo único que cuenta. Estemos en paz con Dios, cualquiera que sea la situación que Dios o que se vaya a manifestar, como se está manifestando todas estas situaciones a nivel mundial, donde muchos países están viviendo una situación difícil. Muchos países están viviendo y todo eso va a venir una serie de pestes, de hambruna, va a venir unas situaciones muy complicadas sobre la tierra. Y así como estuvimos sin internet, es el primer llamado de atención, que en cualquier momento, cualquier cosa que vayan a hacer los dueños del balón, para que nadie se entere de lo que ellos están haciendo. Por eso nos van a incomunicar, para que nadie sepa, porque cualquier cosa que pase en algún lado, en 2 segundos todo el mundo lo sabe. Entonces a ellos no les conviene, sobre todo con todos los planes que tienen y con todas las cosas que se están presentando. Simplemente, antiguamente la gente se enteraba de cualquier cosa por allá al mes, y eso porque alguien había venido y había contado, y uno todo sano, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, de todas maneras, hermanos, estemos preparados, estemos orando, busquemos siempre estar en santidad con Dios. No sabemos qué nos corresponde a nosotros vivir. Y si usted ve las redes sociales, YouTube, si de pronto usted no tiene Facebook, bueno, en Facebook no es mayor cosa lo que habla, sino puras mentiras, pero sí en Facebook uno ve todas esas situaciones que están viviendo en los países. Es impresionante todo lo que se está viviendo. La palabra de Dios se tiene que cumplir, y ella cumple lo que Dios la mandó a hacer, y nosotros somos los que tenemos que estar pegaditos de Él, para que cualquiera sea la forma y manera como nosotros nos vamos allá, o porque el Señor venga por nosotros. Cualquiera de esas dos opciones. Bien, vamos a hablar sobre algo que me llamaba la atención hace 2 noches, que estaba escuchando la enseñanza y escuchando los hermanos y todo eso, y trabajando de pronto en la mente sobre el misterio de la fe. Dios me daba una palabra acerca de la fe, y yo le titulé Abriendo pozo para mi fe. Y vamos a analizar algunos 2 ejemplos de la Biblia, que a veces la gente cree que simplemente porque nosotros hacemos algo, ya con eso ya tenemos todo en las manos, y resulta que no. Hay cosas que Dios se las va a dar a usted así, usted las pide y ¡pum!, lo trae. Hay cosas que usted ni siquiera las ha pedido y el Señor se las trae. Pero hay otras en donde tienen que ser luchadas, trabajadas, lloradas, suplicadas, con ruego, con arrodillarse y esperar a la buena voluntad de Dios, que quiera darle o responder a ese llamado. Entonces, dice la palabra pozo, que era lo que el Señor me hablaba acerca del pozo, y era lo que hablábamos ahorita. Él decía, ahorita Dios nos está enseñando el verdadero significado de las cosas, porque resulta que la palabra mandamiento
hace referencia a conocimiento, hace referencia a enseñanza, hace referencia a ciencia, hace referencia a un montón de cosas, que es lo que estamos estudiando acerca de los mandamientos y a qué es lo que significa y qué es lo que Dios nos quiere enseñar con esa palabra. Cuando venía para acá, venía pensando y yo le decía, Señor, nosotros leemos la Biblia y cuando usted lee algo en la palabra, usted se imagina lo que dice ahí en la parte textual. Si usted, por ejemplo, viene leyendo y dice, y es que los 4 caballos que vienen galopando y que el uno viene no sé qué, usted se imagina que es un caballo de 4 patas y que viene un jinete y resulta que eso es simbología. Eso no es verdad, eso no es un caballo. Porque cuando uno estudia esa parte del Apocalipsis y usted va a saber qué significa el caballo son los vientos. Y eso lo dice Ezequiel. Los caballos son los vientos que vienen del norte, que vienen del sur, que vienen del tal lado. Entonces uno se imagina todo ese montón de cosas. Entonces, por eso es que es importante escudriñar la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, usted no me entiende mi lenguaje, porque nosotros no escudriñamos la palabra. ¿Ya? Entonces cuando uno empieza a escudriñar la palabra y uno va al hebreo y empieza uno a mirar lo que me está diciendo la Escritura, uno dice, uy, yo creí que era esto. Uy, yo creí que el Señor me estaba hablando con él. Y resulta que no. La Biblia, el más del 80% de la Biblia es simbología. Es algo que el Señor nos quiere enseñar y que está escrito ahí, pero por eso el Señor dice, vos que más adentro, métanse, qué es lo que yo le quiero enseñar, ¿ya? Entonces, cuando yo miraba la palabra pozo, resulta que la palabra pozo no es el que nosotros vemos, así de pronto como la plantilla que colocó Norita. La palabra pozo significa, o hace referencia en el lenguaje del Señor, es aclarar. Eso es lo que significa la palabra pozo. Aclarar significa cisterna, significa algo muy importante y es fuente. Entonces uno dice fuente y usted se imagina esas que salen con agua y resulta que no. Eso no hace referencia a eso. La fuente es un sitio donde Dios le va a decir, vaya, porque usted ya tiene la bendición. Esa es la fuente, esa es la forma y la manera como el Señor le va a decir, vaya, usted va a trabajar en tal lado y usted allí va a obtener bendición, sus ingresos, sus cosas, porque esa será su fuente. Entonces uno dice, uy, ¿sí o no? Entonces cuando uno entra a conocer el lenguaje del Señor, o uno entra a conocer lo que se llama la teología judía, uno empieza a conocer. Uno empieza a conocer realmente qué es lo que me está diciendo la Biblia, qué es lo que me está diciendo la palabra de Dios. Entonces, yo miraba y encontré que la palabra pozo se encuentra 55 veces en la Biblia. Y cada una de esas 55 veces me da una enseñanza. Me da algo a entender lo que el Señor me quiere enseñar. Y fíjense que dice que la palabra pozo es una palabra hebrea que significa fuente, pero para que sea fuente viene de otra palabra, no se la voy a decir en hebreo porque aquí no tiene nada que ver eso, sino que eso significa aclarar, ¿ya? O llevarlos a un sitio en donde Dios nos va a bendecir con algo que nosotros estamos esperando. Que va a ser la manera y la forma como Dios le va a responder a ese clamor. Como Dios le va a responder a usted a esa situación que estamos nosotros pidiendo. Ahora, ¿qué es un pozo? Si nosotros miramos y pensamos un poquito en la forma natural, como realmente lo sabemos, dice que es un hoyo profundo, es un orificio, es un túnel vertical o perforación que se realiza en la tierra. Estas perforaciones se llevan a cabo con un solo propósito: hallar agua subterránea o encontrar metales o encontrar petróleo. Para eso se cavan esos pozos, para eso se cavan esos orificios o esas profundidades dentro de la tierra, porque tiene una finalidad o un objetivo o un propósito en especial.
¿Cuál es la función de ese pozo? La función de ese pozo es la captación de agua. Es que ese sitio o ese orificio o ese hueco o ese hoyo se va a usar para tener agua. Por eso en la antigüedad los patriarcas andaban de sitio en sitio y abrían lugares, habían huecos, tratando de buscar el agua. Y donde ellos encontraban el agua, eso se suponía que era la fuente de vida para ellos. Por eso la Biblia habla de fuente de vida. Y Dios dice que Él es la fuente de vida para nosotros. Y una de las cosas que el Señor dice, que el hombre ha dejado la fuente de vida para irse detrás de otros dioses. ¿Qué quiere decir? Dejamos la vida eterna que me da Dios, que me da el Señor, por seguir otras creencias. A eso es lo que hace referencia el Señor, cuando habla de que el pueblo suyo lo dejó a Él por irse detrás de cisternas o nubes sin agua, como dice el apóstol Pedro. ¿Ya? Entonces, la función del pozo es recoger agua y sostenerla. Pero generalmente, cuando en el Medio Oriente o en el Lejano Oriente o en el Cercano Oriente, como lo quieran llamar, siempre buscaban y encontraban, y era siempre como un río que está por debajo de la tierra. Entonces eso era el tesoro, era lo más preciado. Sobre ese hueco se construía una cabaña, se le hacía algo alrededor. ¿Para qué? Para cuidar de esa fuente de vida, de ese sitio que representaba riqueza, que representaba vida para el hombre, vida para sus cultivos y vida para sus animales. ¿Ya? Entonces, eso es lo que la función del pozo es eso. Hoy en día, en muchos sitios, cuando llueve, la gente tiene de sus canales una vasija grande y ahí recogen el agua, y de eso la misma gente suple sus necesidades. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué simboliza el pozo? Dice que simboliza una fuente o un hoyo. ¿Qué representa el pozo? Mire que aquí ya esto hace referencia dentro del plano espiritual. El pozo representa un puente que conecta el cielo con la tierra para con el hombre. Es decir, el pozo es la conexión, porque dentro del pozo está el agua. Y el agua representa ¿qué? La vida. El agua representa la ley. El agua representa la justicia. El agua representa la palabra de Dios. Entonces, el pozo, que es el que sostiene el agua, que es el que recoge el agua, es la que me va a conectar a mí con Dios. Conecta al cielo, conecta a la tierra. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos vida, para que nosotros tengamos la palabra, para que nosotros tengamos la presencia del Señor mediante la palabra. Ahora, ¿por qué se denomina pozo de agua viva? Cuando yo analizaba esto y miraba y leía, dice que cuando las personas iban a abrir un pozo, ellos iban con la esperanza de que iban a encontrar agua para vida. Ellos iban con la seguridad y con la certeza de que cuando abrieran el hueco iban a encontrar agua viva. Y eso, por eso se llama pozo de agua viva, porque se abrió con la esperanza de obtener agua para darle vida. A eso es que se llama los pozos de agua viva. Ahora, fíjense que el agua simboliza vida. El agua representa la fuente de vida y también la energía divina de la fecundidad de la tierra y de los seres vivos. El agua representa vida, la palabra de Dios y la justicia de Dios. Entonces vamos a mirar un ejemplo que nos da la palabra de Dios. ¿A qué hace referencia cuando
hace cuando quiere decir fuente de agua viva. Vamos, por favor, Génesis capítulo 24. Dentro de este capítulo nosotros vamos a encontrar la responsabilidad que le coloca Abraham a su siervo de ir a buscar una esposa para Isaac. Sara muere y como contentamiento para el corazón de Isaac, pues Abraham comisiona a su siervo para que vaya a su parentela a buscarle una esposa para calmarle el dolor a Isaac, y porque tenía 40 años y ya dentro de ese pensamiento, dentro de ese mover, a los 40 años era la edad casadera en ese tiempo. No como hoy en día, tienen 12 años y ya han pasado por más de uno, ¿ya? Entonces para la edad o para el tiempo antiguo, la edad casadera era de 40 años. Entonces Abraham pensó, bueno, busquémosle una esposa, ahí está solo, yo también estoy solo, entonces él se casó, el papá también se casó, y ya repartámonos, usted coja por su lado, yo cojo por el mío, ¿ya? Entonces aquí el Abraham comisiona a su siervo para irle a buscar una esposa a su hijo. Y fíjense que Abraham le da unas especificaciones muy claras, muy precisas a su siervo. Por eso cuando Dios nos manda a hacer una tarea, nos entrega un ministerio, nos da un talento, nos da una responsabilidad, Él es muy claro con lo que Él nos ha entregado, y nosotros tenemos que cumplir lo que Él dijo. Tenemos que hacer lo que Él mandó. Así no estemos de acuerdo. Porque es que nosotros no hacemos lo que a mí me parece, sino lo que Dios ha ordenado, lo que Dios ha dispuesto. Porque eso se llama obediencia a la palabra del Señor. No ponerle razonamiento mío ni pensamiento de lo que a mí me parece, sino es la obediencia a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es que dentro de los estudios que yo he venido haciendo acerca del mandamiento, cuando uno lee acerca del mandamiento dentro del pensamiento hebreo, dentro de la hermenéutica judía, habla de que la palabra o el pensamiento se da de acuerdo a lo que Dios está pensando. Y por eso nosotros tenemos que ir allá, tenemos que ir a la Torá, a conocer la raíz y el verdadero significado de la palabra. Porque la palabra de Dios dice que el mandamiento me da mi sabiduría. Y yo decía, el mandamiento me da sabiduría, el mandamiento me da conocimiento, el mandamiento me da ciencia. Pero ¿cómo? ¿Cómo un mandamiento me va a dar a mí sabiduría? Cuando usted pone por obra el mandamiento. Cuando usted ejecuta la tarea del Señor, ahí es donde viene lo que Dios le mandó a hacer, que es lo que le quiere dar a usted. Sabiduría, entendimiento, conocimiento, ciencia, revelación. ¿Qué es lo que Dios le quiere dar a usted? Le da un mandato, le da una orden para que nosotros hagamos algo en especial. Y ahí es donde viene eso que Dios nos quiere dar, ¿ya? Y dice que Dios, Abraham le dijo y le dio específicamente unas direcciones, unas instrucciones a su siervo. Vaya a tal lugar, allá va a encontrar a Nacor, allá va a encontrar a su familia, dentro de esa familia, búsquemele la esposa para mí. Y no me traiga a nadie que no sea dentro de la parentela. ¿Ya? Entonces, preparó sus 10 camellos, preparó todos sus regalos, preparó toda la riqueza, parte de la riqueza o la dote que tenía que dar. ¿Para qué? Para mostrarle a aquella que venía a ser la esposa que su esposa era una persona que podía sostener y que podía mantenerla dentro de una posición, digámoslo así, dentro de lo que se podía sostener. Ahora, vamos por favor, Génesis 24:11. Dice que este siervo de Abraham, él no iba solo, él llevaba 10 camellos y cada camello llevaba un sirviente.
llevaba personas que llevaban sus detalles, que llevaban su riqueza. Y dice que él, en el 11 dice, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por el agua. ¿Qué me quiere decir ahí la palabra del Señor? ¿Qué me está hablando ahí la Escritura? Resulta que cuando yo fui a buscar la palabra camello, en el hebreo significa labor, significa una carga, significa una tarea. Aparte de que sí es un animal, pero en el plano espiritual, o qué es lo que realmente el Señor le había dado a este personaje, a Abraham, una tarea, una responsabilidad, que iba representada en qué, en esos animales, en esos camellos donde llevaban todos los dotes y llevaban todas las cosas. ¿Para qué? Para poder comprar a su esposa. Entonces dice que hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad. Fíjese que él no entró a la ciudad con los animales, los dejó afuera. ¿Y qué dice? Y se fue a un pozo, dice junto a un pozo de agua. Ahí esa palabra, porque cuando uno busca la palabra pozo en las diferentes partes, cada una significa algo distinto. Aquí en este caso significa aclarar. ¿Por qué tiene este concepto de aclarar? ¿Qué es lo que quería o qué era lo que estaba buscando este siervo con respecto a la tarea del Señor o a la tarea de su amo? Dice que junto al pozo de agua a la hora de la tarde, en el momento en que salen las doncellas a traer agua. Fíjense que el traer agua, el cuidar ovejas, el educar hijos eran tareas de las mujeres. Muchas mujeres hacían estas funciones. Y la máxima tarea o la tarea más importante que tenía la mujer era la de proveer el agua para su casa. Y hacían varios viajes con sus cántaros en el hombro y llenaban sus vasijas en su casa. ¿Para qué? Para tener agua suficiente para realizar todas las labores de la casa. Y uno se pone a pensar, y Dios mío, ¿cómo será? Si nosotros aquí con lavadora y todo, y a veces nos coge el día la ropa, y a veces como que nos queda grande los oficios de la casa. ¿Cómo sería esta mujer que tenía que ir a X camino, X kilómetros por una pimpina de agua y luego va y devuelve y vuelva y venga y vaya? ¿Para qué? Para poder tener suficiente agua para suplir las necesidades de su casa. ¿Ya? Entonces, fíjense que estaba ahí, dice, a la hora en que salían las doncellas por agua. Ahora, aquí en el versículo 12, me llamaba la atención la oración del siervo. Si nosotros miramos y de pronto nosotros hemos escuchado que esto es como si es una simbología entre la iglesia, la venida, el mover del Espíritu Santo, que lo ponen como si fuera Eliezer, y la iglesia que la cogen como si fuera Rebeca. O sea, es el movimiento que le dan ahí en esa parte. Ahora, fíjense lo que dice ahí Eliezer o el siervo. Miren lo que dice en el versículo 12. Dice, y dijo: oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. Entonces fíjense que aquí el siervo conocía que Abraham tenía un Dios, que Abraham tenía un Señor. ¿Y cuántas veces lo vio haciendo sacrificios a Dios? ¿Cuántas veces lo vería haciendo altar para el Señor? Pero fíjense que él dice el Dios de él, el Dios de Abraham, no dice mi Dios, sino que está diciendo: oh Señor, yo te ruego, dame tener un buen encuentro, es decir, un cara a cara, un ver lo que yo estoy necesitando. Por eso él dice: dame hoy un buen encuentro, es decir,
que lo que yo vea, yo pueda entender lo que yo vengo con una tarea específica. Mi amo me mandó a un sitio a buscar una esposa, a buscar una persona, me dio unas especificaciones, pero él le puso otras cosas para él entender que esa mujer iba a ser la esposa del hijo de su amo. Es que no es cualquier cosa. Mire que él entendía la tarea y la responsabilidad tan grande y tan importante que era la esposa para esa persona, para el hijo de su amo. ¿Por qué? Porque es que la esposa es la que edifica, la esposa es la que estructura, la esposa, así el mundo diga que las mujeres no sé qué, que no. La Biblia nos da una posición diferente. Que no lo conozcan, eso ya es problema de allá, el que no quiera reconocer que la Biblia le da una importancia a la mujer. Y si no, en los judíos en el Shabbat, ¿quién enciende la vela? La mujer. ¿Quién es la que hace todas las cosas? La mujer. Entonces, ¿ya? Entonces fíjese que él le estaba diciendo, Señor, permíteme encontrar lo que yo vine a buscar, el anhelo del corazón de mi amo. Que yo vaya, que no me equivoque, porque él mismo dice que no me equivoque, que sea la correcta. ¿Por qué? Porque tenía una función específica. Por eso nosotros debemos de tener cuidado con quién nos unimos, con quién establecemos un vínculo, con quién hablamos, qué es lo que hablamos. Porque es que nosotros somos del pueblo de Dios. Y Dios tiene una tarea con nosotros. Dios tiene una responsabilidad con nosotros y nosotros con Dios. Por eso yo no le puedo permitir cualquier cosa que el enemigo quiera venir a traerme. Y por eso él dice, hoy un buen encuentro y haz misericordia. Miren lo que le está diciendo. ¿Qué es la misericordia? Uy, que le encuentre la esposa al hijo de mi amo. Porque era el corazón, era el anhelo del corazón de Abraham. Era lo que le iba a traer paz, era la forma y la manera de pronto como le iba a quitar el duelo, el dolor, la soledad y la tristeza de Isaac. Porque él se fue con esa tarea y él quedó allá en su casa con el objetivo de que va a venir alguien que lo va a ayudar a él, que le va a suplir y que va a continuar con su vida porque yo debo continuar con la mía. Porque después de que Sara se murió, nosotros nos cuenta la Biblia que Abraham se casó. Y Abraham se casó con Setura y tuvo 5 hijos. ¿No? O sea, en sí él tuvo 8. Después de no tener ninguno, tuvo 8. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo sanó, Dios lo hizo fructífero, pues de ahí para adelante siguió con la tarea. Pero lo hizo porque había una tarea, había un plan, había un propósito de que él le había dado a Abraham, que de él vendrían las naciones de la tierra, que poblaría la tierra y que le daría la tierra de Canaán. Y por eso él les dice, Señor, tenga misericordia. Y la misericordia es que Dios le responda a lo que usted está pidiendo. Porque la Biblia dice que las sendas son las misericordias de Dios. Por eso uno tiene que decirle, Señor, que mi senda, que mi caminar sean las misericordias de Dios. Porque si el Señor tiene misericordia, pues vamos bien. Porque vamos dentro de los parámetros de Dios. Y por eso aquí dice en el 13. Ahora, fíjese que aquí, dentro de este versículo 13, dice, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Fíjense que nuevamente nos habla de la fuente de agua. Cuando yo fui a la Biblia hebrea, cuando yo fui a encontrar esa palabra fuente, resulta que esa fuente en el hebreo se dice Ain, y Ain en el hebreo es ojo. O sea, estoy aquí poniéndole el ojo a las doncellas que vienen para yo decir cuál de todas esas, la que cumpla los parámetros, la que cumpla lo que yo dije que se debería hacer, para yo entender que esa era, es que yo esté pendiente de lo que vienen las doncellas. Por eso dice, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Yo a él que le está diciendo, yo estoy aquí que poniéndole el ojo
a las doncellas teniendo visión, porque significa Ain, significa visión, significa ojos. Ahí en esa parte de la escritura, la palabra fuente significa eso, significa Ain, que es una consonante del hebreo, y eso significa ojos, significa visión, y tiene una gematría de 70. Entonces miremos todo el contexto que nos da a nosotros la palabra, ¿ya? Y por eso él dice, yo estoy aquí junto, pero estoy ¿qué? Con los ojos puestos ¿en quién? En las doncellas, en las mujeres, a ver cuál aparece, cuál cumple según lo que yo, o sea, lo que el siervo le había dicho al Señor, que él entendería, que tendría un buen encuentro, que él comprendería que esa mujer sería la esposa para el hijo de su alma. Y por eso ahí dice, y salen las hijas de los varones en esta ciudad, salen por agua. Ahora, miren lo que dice el versículo 14. Dice, sea pues que la doncella, fíjese que él está orando, él está rogándole al Señor. Dice que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba. Y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para mi siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho ¿qué? Misericordia con el Señor. Ahora, lo leemos así, pero si lo llevamos al plano espiritual, ¿a qué hace referencia? La doncella es una mujer virgen, y la doncella es la iglesia del Señor. Por eso dice el Señor, aquí virgen pura, somos la iglesia, es la virgen del Señor. Es la doncella, la iglesia, es la mujer. Por eso dice que sin mancha, sin arruga, es la mujer, es la iglesia del Señor. Por eso dice que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro. ¿Quién tiene la responsabilidad de predicar, de enseñar? La iglesia. La iglesia es la que tiene que, ¿en dónde lleva el cántaro Rebeca? En sus hombros. En nuestros hombros está el evangelio, el compartir la palabra, en llevar el mensaje, en publicar el nombre del Señor. Nosotros como la Virgen, dice el Señor en su palabra, como la doncella, como la novia, como la Virgen pura, dice el Señor. Porque eso sí lo dice el apóstol Pedro, que como Virgen pura va a presentar la iglesia delante de Dios sin mancha y sin arruga. Y por eso aquí nos está diciendo, baja tu cántaro. Es decir, usted es una vasija, somos una vasija que estamos siendo llenos todos los días de la palabra, de la presencia de Dios, de las instrucciones del Señor para tener buenos encuentros con Él, para tener buenas relaciones con el Padre, para que el Espíritu Santo me hable, para que el Espíritu Santo me diga qué es lo que yo tengo que hacer, la forma y la manera como yo tengo que predicar el Evangelio. Pero es la iglesia la que tiene el cántaro sobre sus hombros. Es la iglesia del Señor la que tiene la tarea de llevar la palabra. Porque ¿qué tenía Rebeca en su cántaro? Agua. ¿Y el agua que representa? La palabra, la vida, la justicia, el Espíritu del Señor. Por eso aquí habla de una doncella, de una virgen pura, que es lo que el Señor nos denomina a nosotros a través de su palabra. Y dice, para que yo beba, y ella responde, bebe, y también daré de beber a sus camellos. Es decir, no solamente usted tiene una tarea, hay otras labores por hacer, hay tareas por hacer, porque eso es lo que está haciendo aquí referencia. Y dice, que sea esta que tú has destinado. ¿Quién es la doncella? El que obedece la palabra de Dios. Por eso dice, el que tú has designado. Si el Señor manda hacer algo y nosotros obedecemos, hemos sido asignados y hemos sido obedientes y hemos escuchado la voz de Dios para hacerle la tarea al Señor. Por eso dice que tú, esa que obedece, que bajó su cántaro, que me dio de beber, que le dio de beber a los camellos, que hizo esto, que hizo lo otro,
Esa es la que yo voy a entender, que la iglesia obediente, que predica, que enseña, que instruye, esa sé que es la esposa para mi Señor. Y a nosotros nos corresponde eso, hermanos. Nos corresponde llevar la palabra, baja su cántaro, y prediquemos la palabra de Dios, llevemos el mensaje de Cristo, oremos. Oremos por lo que Dios nos ponga a orar, por lo que el Espíritu Santo nos lleve a orar. Miren que el martes que estaba el pastor compartiendo la palabra y que cuando empezamos a orar, yo me fui allá para atrás y me puse a orar. Y el doctor estaba aquí orando y nosotros los que vinimos estábamos ahí. Yo me fui para allá atrás porque sentí que tenía que irme para allá. Y me puse a orar y vi el trabajo de Martín. En una silla vi la cantidad de galletas y ese Señor dice, ore por lo que hay ahí. Ore por eso. Y yo me puse a orar y me puse a orar por cada galleta, por cada cosa. Y seguí orando y me dice, ore por eso. Y volví a orar y toqué la galleta y le dije, Señor, esta es la fuente de ellos, es el trabajo de ellos, bendígalo, haga lo que tú necesitas hacer a través de esto. Y yo ya terminé y seguí orando y empecé a orar. Ahora me dice, ahora ore por eso. Y yo empecé a orar y ya cuando terminé de orar y cuando estaba aquí parada dice, ahora ore por la disposición de su corazón de recibir la palabra. Del mensaje que yo traigo, de la palabra que yo traigo, ore por la disposición de corazón. Y yo me puse a orar, Señor, ayúdeme a disponer mi corazón para recibir la palabra, para recibir el mensaje, no sé qué ven, pero yo quiero recibir, yo quiero ser instruida. Y cuando estaba ahí sentada y el doctor empezó a hablar lo mismo que hablaba el doctor, era lo que yo había orado. Y yo me quedé así, yo apenas lo miraba y yo decía, ay Dios mío, si él supiera que eso yo se lo dije al Señor. Y las citas bíblicas y lo que él decía, yo decía, ay Dios mío, Señor, mire, esto yo se lo dije al Señor. Y yo decía, ay Señor, qué bonito que Dios lo ponga uno en esa sintonía, en que estamos, como dice, tú y yo estamos aquí los dos. Y que lo que Dios le ha puesto a usted para orar, que salga de la boca del líder. Que salga usted y diga, uy, pero eso yo se lo dije, pero era Dios y yo, y allá ¿por qué lo dijo? Porque la misma cita bíblica, las mismas cosas, y uno dice, uy, Dios mío, por algo el Señor me puso a hacer lo que me puso. Por eso, porque aquí dice el Señor, si somos obedientes a lo que Dios nos ha mandado a hacer como iglesia, como doncellas, nosotros, dice la palabra, dice, tú nos has designado para que sea la esposa de mi amo. Si nosotros somos obedientes a las disposiciones de Dios, nosotros somos la esposa para Cristo porque somos obedientes a lo que el Señor nos ha mandado a hacer, a lo que su Espíritu Santo nos ha mandado a predicar, porque la esposa le debe obediencia a su esposo, respeto, como dice la palabra. Y por eso aquí dice, Señor, y entonces si esa es, gloria a Dios porque he visto la misericordia del Señor, la respuesta que estaba buscando. Eso es misericordia. Señor, tenga misericordia, ¿pero de qué? Si es que usted no me ha hecho la tarea, si es que la misericordia son las respuestas que Dios me da cuando yo le obedezco al Señor. Por pura misericordia no hemos sido consumidos, ¿cierto? Pero si eso, que somos desobedientes, ¿qué tal que fuéramos un poquito obedientes? Ya no estaríamos aquí, hermano, estaríamos allá arriba con Él. O nuestra vida espiritual sería diferente. Ahora, mire lo que dice el 15, por favor. Dice, y aconteció que antes que él acabase de hablar, ¿sabe que cuando yo leí esto me hizo acordar de la palabra que dice el Señor? Antes de que tú clames, antes de que tú pidas, yo te respondo. Y mire lo que dice aquí, dice, y aconteció que antes que él acabase de hablar, ¿quién apareció? Rebeca. Antes de que nosotros clamemos, antes de que nosotros oremos, debe aparecer la iglesia del Señor. Debe aparecer la iglesia del Señor. Nosotros como iglesia del Señor, con respuestas para el mundo, hermano. Con respuesta para el hermano, con respuesta. ¿Por qué? Porque hemos sido enviados.
porque hemos sido delegados a hacer una función, una tarea. Hemos sido comisionados, que era lo que hablábamos el domingo. Hemos sido llamados, comisionados y nos han puesto sobre nuestros hombros el Evangelio del Señor, las aguas de vida. Y por eso dice, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? La cual salía con su cántaro, ¿sobre qué? Sobre su hombro. Y fíjense que aquí como el Señor va encajando todas las enseñanzas que Él nos ha venido dando. La iglesia tiene una tarea sobre nuestros hombros y es predicar la palabra, es llevar la justicia del Señor. Nosotros como iglesia, como doncellas, como novias y futuras esposas, sobre nuestros hombros hay un cántaro lleno de agua, que es la presencia del Señor, que es la presencia del Espíritu Santo, para pronunciar, para manifestar, para predicar del Señor, de la forma y la manera como el Señor le haya dado a usted para predicar el Evangelio, para llevar el mensaje del Señor. Somos la Rebeca que salimos con los cántaros aquí en el hombro lleno de agua, el peso que debe cargar, nomás la vasija de barro como pesa, ¿sí o no? Entonces imagínense la fuerza, el poder, el empuje que debe tener la iglesia, porque lleva sobre sus hombros predicar la palabra y el Evangelio del Señor, ayudarle al Señor a ¿qué? A compartir el mensaje, a llevar el mensaje del Señor. Somos nosotros, iglesia, lo que el Señor nos está diciendo aquí, nos está enseñando eso. Somos los Rebeca, dice acá, dice, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y recuerde lo que les enseñaba acerca de los montes. Yo le decía al doctor, le dije, doctor, ¿sabe que una de esas noches, después de que termino de escuchar, me pongo a pensar cosas y a orar con el Señor? Y yo le decía que a mí el Señor me había mostrado la imagen de Él en el madero y que a su lado derecho, al lado derecho había un ladrón y al otro lado el otro ladrón. Entonces, y el Señor me daba la enseñanza, le decía al pastor, y el Señor me decía que el Señor estaba en medio. Y la palabra Shechem, que es la palabra que significa hombros, que si nosotros vimos la imagen que mandó el hermano, en la parte derecha está el monte Gerizim y en la parte izquierda está el monte Ebal. Estas son las bendiciones y estas son las maldiciones, y sobre los hombros de Jesús está, o el que usted quiere caminar con Él o usted no quiere caminar. Si quiere caminar en el monte Gerizim, usted recibe las bendiciones, recibe todo lo que viene bueno de parte del Señor. Por eso cuando el ladrón le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la bendición. Ese es el monte Gerizim, porque yo reconozco al Señor. ¿Y qué dijo el otro? Ay, pero usted no es que salvar, usted no sé qué. ¿Y qué le dijo él? Nada, porque la misma palabra de él se condenó. O sea, Jesús está ahí. El monte Gerizim o el monte Ebal, nosotros somos los que elegimos dónde queremos estar, sobre qué monte, sobre qué decisión, pero eso está en los hombros del Señor. Entonces por eso aquí lo que está diciendo el Señor, sobre nuestros hombros está el Evangelio, está el que nosotros llevemos el mensaje, que la gente conozca de Cristo, que la gente quiera conocer del reino. Que seamos lo que yo les decía, despertemos la sed en los demás de conocer del Señor. Ahora, dice aquí del 16, por favor, dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro, ¿y qué? Se volvía. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llenado nuestro cántaro? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dado su palabra? ¿Cuántas veces nosotros vamos a la presencia de Dios y decimos, Señor, me siento así, me siento abasado? Ayúdeme, Señor.
Y el Señor nos da la palabra, el Señor nos da la instrucción, el Señor nos da el abrazo, el Señor hace que alguien nos llame. Bueno, cualquier cosa hace el Señor, ¿para qué? Para sacarnos de la situación en que estamos. Y por eso aquí dice, llena su cántaro. Salió su cántaro. Fíjese que cuando yo miraba el pozo de Jacob, y yo analizaba el pozo de esa época, no era como el que se encontró Jesús con la mujer samaritana, aunque lo llaman el pozo de Jacob, ¿cierto? Pero resulta que el de esa época, según lo que leí e investigué, dice que ella tenía que bajar unas escaleras para llegar bien al pozo, llenar la vasija, volver a subir las escaleras, llenar los canales donde se encontraban los camellos, volver a bajar, volver a subir, volver a bajar, volver a subir. Eso es lo que el Señor quiere. Nos toca bajar, nos toca arrodillarnos, nos toca buscar. ¿Para qué? Para llevar la palabra, para instruir al mundo de la justicia del Señor. Por eso dice, esa que se esforzó, que bajó más de 10 veces, porque cada camello se toma más de 300 litros y lo que ella tenía aquí, máximo, cabían 6 litros. Imagínense cuántos viajecitos le tocó bajar y volver a subir. Y lo hizo con gozo porque dice, venga Señor, tome usted, ahora le doy a los 10 camellos y al resto de hombres que estaban ahí. Y no digo, ¿qué? Como le dijo la mujer samaritana, ¿y con qué va a sacar el agua? Señor, pero usted, yo no le veo la vasija, a ver, ¿dónde está el tatuco, el lazo, no, yo no le veo. Ah, usted está pensando que yo se lo haga, ¿cierto? Entonces fíjese el camello que le tocó a Rebeca, ¿cierto? El camello, ¿no? Por eso dice que es una labor, que es una tarea. El camello que le correspondió a ella bajar 10 escalones de tierra, con esa inseguridad que de pronto se resbalara y se fuera al pozo, ¿ya? O sea, eso no es cualquier cosa. Cuando uno analiza y uno dice, Dios mío, de verdad que no es fácil mantenerse en el Evangelio, compartir de la palabra. Pero Dios nos ha dado fuerza, Dios nos ha dado fortaleza, porque somos su iglesia y a la iglesia es la que le delegó la tarea de evangelizar, de compartir del Señor. ¿Ya? Entonces, fíjense que dice que ella se llenó y ella, dice, el criado cuando vio que ella ya se iba, porque me imagino que no habló con nadie, como me dice Dara cuando voy saliendo, Nonita, no hable con extraños. Y aquí ella de pronto no hablaba con ese extraño, salió, pero el otro vio y fue a preguntarle, a pedirle, porque la señal era que él le pidiera y ella le respondiera. Y cuando ella dijo, sí, claro, tome usted y también le doy a sus camellos. Ella no supo en la tarea en la que estuvo a lo mejor cuánto tiempo. Ahora, esa tarea y esa respuesta, ese buen encuentro, le trajo a Rebeca recompensa. Le trajo a Rebeca a que ese siervo le pusiera en su frente un adorno, una joya que representaba que ella ya estaría comprometida. Y unos brazaletes en sus manos, ¿para qué? Sostener lo que le venía encima. Por eso el Señor nos ha dado sus talentos, el Señor nos ha dado su palabra, el Señor nos llena de su gracia. ¿Para qué? Para poder sostener la tarea, la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos para con el Evangelio. La responsabilidad que tenemos, hermano. Ahora, eso fue muy chévere. Ahora vayámonos a Génesis 26. Ya Isaac está casadito, ya cumplió con sus deberes. Ahora aquí la palabra del Señor nos habla de Génesis 26, 2. Dice la palabra del Señor, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hatos de oveja y hatos de vaca, mucha labranza, y los filisteos que le tuvieron envidia. Mira, hermano, cuando Dios
empieza a hacer cosas en nosotros y los demás empiezan a ver que se despierta en la persona envidia. La persona empieza a hablar, la persona empieza a buscarle la caída, la persona empieza a difamarla. ¿Por qué? Porque tiene envidia de lo que está viendo. Y ese es el reflejo que uno da cuando, ¿qué? Cuando siento envidia, cuando tengo lepra de mi corazón con respecto a lo que estoy viendo, que el Señor está bendiciendo, ¿y por qué no me da a mí? Y es la gente que dice, ¿y por qué aquel sí tiene y a mí el Señor no me ha dado? Es una envidia, hermano. Esto es un filisteo, una persona envidiosa. Entonces buscamos la forma y la manera de cómo dañar la imagen que Dios viene haciendo con el hermano, con la hermana, con el tío, con la tía. Porque esa es la función del diablo. Utilizar a aquellos que en su corazón solo tienen envidia y tienen un corazón sucio, un corazón contaminado. Y siempre están buscando ¿qué? Cómo embarrarle la cara a los demás. ¿Por qué? Porque, vuelvo y le repito, tuvieron envidia. ¿Por qué? Porque el Señor había engrandecido a Isaac, porque el Señor lo había prosperado, porque el Señor le había dado y los otros no estaban viendo que Dios estaba con él. Entonces, como mi orgullo, mi jactancia, mi prepotencia no me permite reconocer la obra del Señor en los demás, entonces yo blasfemo y levanto calumnias y hablo lo que no es verdad. Y ahí viene el problema. ¿Para quién? Para la boca que habló. No para mí, porque yo no recibo de eso o lo que está hablando. La que va a recibir la reprimenda, la que va a recibir la ira del Señor es la boca que se pone a hablar y que se pone a decir. Porque llegará el momento en que Dios traerá el juicio de esa boca. La levadura que sale de su boca, que fermenta, que agranda, que daña las cosas cuando habla, la palabra cuando habla. Y dice la escritura en el 15, hermano, dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Mire, hermano, lo que hace una persona que tiene envidia. Usted es una fuente, usted es un pozo, usted forma parte de la congregación, forma parte del cuerpo de Cristo, pero ¿qué dice? Alguien buscará cerrar el pozo de su corazón. ¿Con qué? Con blasfemia, con mentira, con desilusión, con cualquier cosa. ¿Para qué? Porque quiere cerrar ese corazón, quiere que usted sea parte del camino, quiere verla destruida. Y mire, esa acción de cegar, de llenar de tierra, significa que ellos están buscando guerra, pelea, pleito, contienda, contención. Eso es lo que busca una persona cuando sale lo malo de su boca. Busca pelea. Eso es lo que refiere ahí. ¿Y qué hizo Isaac? ¿Se puso a pelear? Él hizo la misma actitud que tuvo Abraham cuando los pastores de Abraham y los pastores de Lot se agarraron a pelear. ¿Qué dijo el espiritual? No haya pleito en nosotros. Mire a ver usted para dónde coge. Si te vas para la derecha, yo me voy para la izquierda. Si vas para la izquierda, yo me voy para la derecha. Pero no haya pleito en nosotros. Eso hizo Jacob. Me cerraron los pozos de agua de mi papá. Bueno, pues yo me voy. Ahí lo dejo. Porque ellos tampoco se van a beneficiar. Porque los llenaron de tierra. También van a aguantar sed, también van a tener sus dificultades. Pero cuando yo me callo ante una situación, yo le doy la espalda, así a la otra persona o la otra situación se levante como el diablo. Pero yo, la espiritual, soy la que tengo que dar el ejemplo. Yo no puedo ponerme a pelear. ¿Por qué? Porque lo que el diablo está buscando con la otra persona que le está echando tierra, con la otra persona que la quiere llevar a la lona, con la otra persona que quiere blasfemar y levantar contienda, es una guerra. Es una pelea, es un pleito, es un dime que yo te diré. A eso es que hace referencia. Nosotros somos los cántaros, nosotros somos pozos, nosotros somos fuente. Y el diablo quiere cegarnos. El diablo quiere echarnos tierra.
El diablo no quiere que usted hable, el diablo no quiere que usted predique, el diablo no quiere que usted sea prosperado, porque tiene envidia de que Dios la utilice y que en vez de seguir al diablo empiezan a seguir a Cristo. Y eso es lo que hace que el enemigo siempre está buscando echarle tierra. El enemigo siempre está buscando que esa tarea, esa responsabilidad, ese cambio que usted viene labrando, trabajando, el otro le va a echar la piedra, le va a tirar el lazo, le va a echar una cosa, sale por aquí, sale, pero usted siga, me voy, no hablo, no digo, no importa, quedo callado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que calla pasa por sabio. La palabra áspera hace subir el furor, más la respuesta blanda quita la ira. Yo tengo que evitar, por todos los medios, yo tengo que evitar ese golpe o esa guerra que me está buscando todos los días el diablo, a través de la persona que sea. Y yo no le puedo dar cabida al enemigo que venga a embarrarme la cara, a quitarme el caminar, a decir, ay, pero usted con el... Yo no le veo, usted vea, pues, yo no le se fue para abajo, mira. No le haga caso al diablo, porque el diablo se las ingenia, pero recuerde que el que está dentro de usted es más fuerte que el diablo. Y hay una palabra, hay una convicción, hay una certeza que usted está con el Señor, así el mundo se revuelque. No le pare bolas. Cuando uno hace caso omiso, más rabia le da al diablo y busca por aquí y se revuelca como la serpiente y busca con la astucia como se le ve. Pero es decisión de nosotros si le permitimos que el diablo dé en el blanco. Somos los perjudicados. Ahora, dice acá, en el 16, dice, entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Mire, cuando yo crezco en el Espíritu, cuando yo le obedezco al Señor, ¿qué me hace el Señor? Poder, fuerza, victoria, me hace fuerte. ¿Y qué le estaba diciendo a Abimelech, el filisteo? Apártate de mí, quítese delante de mí. ¿Y qué quiere decir apartarse? Era una forma de decirle que él se había enriquecido por ellos. Y el diablo siempre le va a decir, pero es que usted está aquí, pero porque yo doy, porque yo compro, porque yo pongo. El diablo siempre nos va a restregar en la cara, porque esa es la función de él, menospreciarnos y botarnos a la lona. Yo soy la sabia, yo soy la que tengo que ir, y si tengo que volar, vuelo y bien lejito del diablo. Yo no me voy a enfrentar al diablo si yo no tengo la capacidad de hacerlo, porque seguro que yo voy a perder, que yo evacúo por aquí, que es más derechito, me voy por este ladito, me quedo quietita. ¿Por qué? Porque yo no sé de qué manera el diablo me va a saltar. Pero a mí el Señor me dice, quédese quieta, cállese, no diga nada. Yo soy el que peleo por ti, déjemelo a mí, que yo sí la pongo a bailar en el dedo de mi uña. ¿Ya? Y por eso dice aquí en el 17, dice, Isaac, ¿qué dijo? Se fue de allí. Yo no quiero pelear por ese pozo. Ay, cómaselo usted, quédese con él. Yo no voy a ponerme a pelear por ustedes. ¿Y qué dice? Y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. ¿Y qué hizo? Volvió a abrir los pozos del agua que había abierto en los días de Abraham su padre. Y los filisteos lo habían cegado después de la muerte de Abraham y lo llamó por los mismos nombres de su padre que lo había llamado. O sea, uno analiza que Abraham anduvo por muchos lados y abrió muchos pozos. Y él era un hombre que con tantísimo dinero, con tantos animales que tenía, pues Dios tenía que bendecir sus pozos para que le diera de comer. Nomás tenía 300 personas que le servían, imagínense. Para cuidar sus ganados, para cuidar sus cabros, sus ovejas, sus camellos, sus vacas y sus cultivos. Todo. Él era un hombre que tenía muchísimo dinero. Pero Dios lo había bendecido, ¿sabe por qué? Porque él obedecía lo que dice el Señor. Él le obedecía y en el sitio donde él llegaba hacía un altar con sacrificio al Señor. Y no le temblaba la mano para las cosas de Dios. Y fíjese que ahora dice en el 19, dice, pero vuelve y juega, ¿no? Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas.
los pastores de Gerar, es decir, los filisteos que estaban allí, riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua esta casa es mía y yo pago aquí. Entonces todo el mundo baila como yo digo. ¿Por qué? Eso es que eso hace referencia, porque el diablo no la va a pintar de muchos colores. Y dice, los pastores de Isaac: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre de que Esek, que significa altercado. Fíjese, hermano, el enemigo siempre nos va a buscar bonche. Siempre nos va a buscar bonche cuando queremos estar en paz con el Señor. Cuando queremos estar en paz con el hermano, queremos estar en paz con el mundo, el diablo me va a buscar la manera de que como yo le salga el ruedo a él. Y por eso dice que volvieron ellos a abrir los mismos pozos que eran del papá. Y el que dijo: me voy. Ay, se lo dejo, yo me voy, porque él sabía quién era. Él sabía quién lo bendecía, él sabía quién lo prosperaba, él sabía quién lo guardaba. Por eso él no se puso a pelear por nada, porque él sabía que donde él llegaba, Dios lo bendecía, Dios lo engrandecía. Entonces no hay necesidad de discutir, no hay necesidad de pelear con nadie por nada. Usted es un hijo de Dios, usted es la iglesia de Cristo y Dios tiene una tarea con usted. No pelee, busque la paz y sígala, dice el Señor, y la tierra es de los pacificadores. A eso nos ha llamado el Señor, a ser pacificadores. No pelee por nada. Ay, pero es que me costó, no importa, el hombre se lo puede quitar, Dios se lo puede dar de otra manera. Lo importante es que usted crea en el Señor. Lo importante es que usted sepa que Dios nos acompaña, que en sus hombros hay un cántaro de agua llena, que es la presencia del Señor, es la presencia del Espíritu Santo, y que Él la llevará, la guiará para que obtenga lo que Dios quiere. Porque somos la iglesia del Señor, somos las fuertes, somos los fuertes, porque nomás cuando hacen los masatos y hacen esas mollas así, pero eso pesa ese barro cocido. Y más con agua, imagínense, la fuerza que tenía esta mujer. Y nosotros como iglesia tenemos ataques, también tenemos fuerza, tenemos poder, tenemos la palabra, es el Señor el que pelea por mí. Yo no tengo que defenderme, yo solamente tengo que orar y esperar que Dios obre. Y por eso dice, los pastores riñeron, y él dice: bueno, quédense usted ahí, me voy aquí con mi música para otro lado. No voy a ponerme a pelear con nada. Porque perdemos nosotros nuestra paz, perdemos lo que hemos hecho. Y el diablo busca cuál es mi debilidad, mi carácter, y por ahí se me va a meter. Pero cuando encuentre la puerta cerrada, cuando encuentre la presencia del Señor en esa parte de mi ser, no, va a chocar y tiene que irse porque no encuentra la puerta abierta. Porque no le seguimos el juego al adversario. Nosotros somos la iglesia del Señor. Somos el cuerpo de Cristo, tenemos fuerza, tenemos poder, tenemos la unción del Señor para seguir adelante. Y dice que abrieron otro pozo. ¿Cuántos van? Como 3, ¿cierto? O sea, fíjense que él dice: yo se lo dejo, me voy por aquí. Me quitaron este cliente, me voy por aquí, Señor, muéstrame otro. Dice por ahí que si una puerta se me cierra, Dios me abre 3. Y amén por la que se cierra, porque Dios me abrirá otra. Y de pronto de mejor calidad, y de pronto de mejor forma. ¿Ya? Y dice, y abrieron otro pozo y volvieron a pelear. O sea, fíjense que, ¿cuál es la tarea del diablo? Buscar pleito. Porque en el pleito hay separación, hay palabras que van, hay palabras que vienen, hay enojos. Y no, ¿y qué haces allá en la congregación? No le haga morcillas al diablo. Déjela que hable allá. Usted siga, porque esas son estrategias del diablo. ¿Para qué? Para desilusionarlo a uno, para desanimarlo a uno. ¿Ya? Sí, cometimos el error, sí, de pronto accedimos y nos pusimos los guantes también y peleamos, y después: Señor, me quito los guantes y vamos venga, arreglamos aquí la cosa, Señor, porque sí me equivoqué. ¿Ya? Porque a veces lo cogen a uno como descuidado y uno como que, ¿para dónde agarra? Pero Dios está ahí.
Dios está dispuesto a que volvamos, que reconsideremos las cosas, que caminemos otra vez. No que nos quedemos allá en el desierto. No, yo cada rato lo mismo. Bueno, entre más oremos al Señor, más somos sensibles de que algo se acerque. Entonces yo me voy por este ladito. Como dice, uno viene por un lado y yo me voy por el otro. Y así evitamos que el enemigo me lleve a mí a la riña, a la pelea, a la discordia, al dime que yo te diré. Porque esa es la forma como trabaja el diablo. En el 22. Ahora, este otro, mira que ya no es riña, sino es acusación, oposición. O sea, es otra forma como el diablo se nos va a oponer a nosotros como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Nosotros somos fuentes. Usted no es cisterna. Usted no es cisterna de agua, sin agua, dice el apóstol. Nosotros somos fuente de agua. Porque eso lo dice Jesús. Venga y beba del agua gratuita y seremos fuente de agua viva. Porque Él es mi fuente de vida, dice la palabra. Eso lo dice Apocalipsis y eso lo dice el Señor en el Evangelio de Juan. Nosotros somos fuente de vida, porque en nosotros está el Señor. Y en nosotros está el Espíritu Santo y de nosotros tiene que salir la vida, la palabra, la unción, la instrucción para aquellos que están allá afuera. Recuerde lo que les enseñé en uno de los programas. Está el morador los moradores de las oscuridades y de los que están presos del pecado. Y los ciegos espirituales. ¿Verdad? El morador es aquel que se acostumbró a lo que nos hablaba el doctor el martes, el que la gente se acostumbra a vivir en el pecado y ve a través del pecado pues las cosas del pecado. Se acostumbra a la oscuridad, se acostumbra a caminar en el pecado y ya forma parte de su estilo de vida. ¿Ya? Pero como nosotros estamos en la luz, nosotros estamos viendo las posibles situaciones que nos pueden venir a nosotros de cualquier lado, porque esa es la función del diablo. Tirarnos a la lona, que nosotros nos sigamos creciendo, que usted no se desarrolle con el ministerio, con el cántaro que el Señor le puso a usted sobre sus hombros, con la tarea que el Señor nos ha delegado para que usted le cumpla al Señor. Porque somos la iglesia del Señor. Y fíjense que dice que nuevamente los siervos volvieron y abrieron otro pozo. ¿Y cómo lo llamaron? Rehobot, que significa campos abiertos o lugares amplios o espaciosos. Para todos hay. O sea, cuando en mi corazón no hay envidia, cuando Dios me prospera, cuando Dios me enriquece y yo comparto, pues eso es una bendición, porque entre yo más dé, yo más recibo. Y eso es una regla del Señor. ¿Cómo lo hace? Yo no sé, pero que lo hace, lo hace. Entonces aquí dice él que, pero ya no riñeron más, y dijo, ahora Jehová nos ha prosperado, ¿y qué? Fructificaremos. Entonces fíjense que cuando yo alejo todas esas cosas, esas personas, esas situaciones de mi vida que me llevan al pleito, a la oposición, a la contienda y a la pelea, Dios me dice, por aquí viene su bendición, aquí viene su prosperidad, aquí viene su riqueza. Apártese de todos aquellos que la llevan a usted a ese plan. Pero fíjense que él, ¿qué hizo? Se alejó, no se puso, no dijo, no, pero es que me costó sudor, es que se lo regalo. Por eso que dice el Señor, si alguien te quita la túnica, dele también la capa. Y si alguien te quita, dele el resto también. Porque eso significa que a usted no le interesa. Y la otra persona o la gente lo que quiere llevarlo a uno es a eso. Y cuando lo ven a uno así, como dice Glorita, enchurcado y que los ojos se le salen, y dice, pero no es que es cristiana. Entonces ya entra usted aquí a hacer burla, ya perdió el control y ya se perdió todo. Entonces fíjese que aquí el Señor lo que está haciendo es, a veces, nosotros para ser fuente también tenemos oposición. También vamos a tener situaciones difíciles en nosotros. Tenemos muchas situaciones en nuestra vida, pero llegará el momento en que dice el Señor, listo, ya, déjemela de mi cuenta, yo hago aquí, ahora usted mire, yo la prospero,
yo la enriquezco, yo le doy esto, ¿y qué? Eso seguro va a representar envidia en la gente. Porque uno eso es lo que le escucha a la gente. Mucha gente dice, ay, pero pastora, ¿por qué mi vecino que harta, que hacen, que por qué a mí no me dan, yo que no? Oiga, usted es envidioso. ¿Usted quiere vivir la vida de él? ¿Usted quiere vivir en adulterio, quiere vivir en fornicación, borracho? No, pero eso es lo que hace, es el estilo de vida que tiene él. Porque es que nosotros miramos ese comportamiento de los demás. ¿Y por qué no miramos el mío? Que yo no me estoy destruyendo. Porque el mundo busca destruirse, hermano. Uno mira a la gente, uno va por la calle y uno ve las personas que toman, que fuman, que se embriagan, el hombre que le es infiel, la mujer que es infiel, los carros que corren, la moto que pasan por encima. Imagínate, y uno dice, Dios santo. Y uno dice, este muchacho, Señor, guárdale la vida a ese, que no caiga por ahí en alguna parte. Ahora, mire que dice la palabra del Señor que cuando la actitud de Isaac frente a cada una de las situaciones que tuvo al abrir un pozo, al obedecer las cosas, mire lo que dice el Señor en el 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia. ¿Por amor de quién? De mi siervo Abraham. Dice, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, plantó allí su tienda, ¿y qué más? Y abrieron los siervos de él, ¿qué? Un nuevo pozo. O sea, después de la lucha, de la batalla, del que hay otra cosa que perdí, hay otra cosa, pero al final en su lucha, en su batalla, en su tesón y en su caminar con el Señor, viene la bendición. Es que nosotros creemos que las cosas son fáciles y hay que trabajarlas. Es como la persona que tiene una empresa, tiene que trabajar, tiene que madrugar. ¿O no es así, Martín? El trabajo de ellos, el trabajo de su esposita, le tiene que amasar, tiene que hacer, tiene que pintar, tiene que hornear, eso es un trabajo. Todas las cosas tienen su trabajo. Eso que caiga del cielo nomás en los que estuvieron en el desierto. Esa época no se volverá a vivir. Dice aquí, el que no trabaja, que no coma, dice el Señor. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí el Señor dice, edifíqueme. Edifique, y mire lo que dice Abimelech, después de que vio todo. Ahí dice, oiga amigo, amiguis, he visto que tiene plata, vea cómo el Señor, venga amigo, yo no le hice a usted nada, ¿cierto? Porque se dice, y vino a él desde Gerar, mire, se vino desde donde lo sacó a empujones y le quitó los pozos, y ¿qué dijo? Amigo mío, ¿qué talito? Y dice, y Ficol, dice capitán de Soy, y le dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? ¿No me sacó usted? Me aborreció y me echaste de entre vosotros. ¿Y qué dijo él? Hemos visto que Jehová está contigo y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos un pacto. Fíjense que aún esta palabra se cumple lo que dice la Escritura, que el Señor nos hará tener paz con nuestros enemigos. Con aquellos que se declaran nuestros enemigos, porque a lo mejor yo no tengo enemigos con nadie, que otros me tengan enemistad conmigo, eso es un problema de ellos, ¿ya? Porque el que sufre es el que tiene la situación en su corazón, el pleito, la contienda. Yo no sufro porque a mí me odien. Eso hay a las personas que tienen allá su revoltura, ¿ya? Entonces fíjense que aquí dice, esos enemigos, esos que lo sacaron, que le quitaron los pozos, que le quitaron todo, ahora vinieron a darse cuenta de que Dios estaba con él y vinieron a hacer un compromiso de que serían amigos, que se ayudarían, que estarían el uno con el otro. Mira hasta dónde nos lleva el Señor. Entonces fíjense que nosotros somos ¿qué? Somos la iglesia, somos el pueblo de Dios y Dios nos ha puesto sobre nosotros un cántaro de agua. Y que somos nosotros, esa llenura que nos da el Señor a través de la palabra, a través de la enseñanza, a través de la instrucción, para que sepamos portarnos en un momento determinado, para que sepamos hablar en un momento
de crisis, en una situación, sepamos, porque dependiendo de mi reacción, es como Dios actúa. Es como Dios, miren qué humillación de venir los filisteos ahí, a decirle, Ana, ¿será que usted me bendice? Es que imagínense nomás la vergüenza que tiene que venir la persona a pedir perdón, porque eso es lo que más duele. Tener que venir a reconocer que fallamos, que equivocamos, que hablamos, que difamamos, que dijimos, eso es lo que más duele. Dice uno, yo prefiero no hacer nada porque no quiero pedir perdón. Porque eso duele, eso cuesta. Y que sí, yo lo perdono. Porque es que el de arriba sí sabe si de verdad salió con la intención de perdonar. Entonces, aquí vea lo que dice el Señor. La actitud de este varón de Dios vio que despertó que la sed, despertó que viniera a hacer un compromiso porque vio que Dios estaba con él. Pongámonos en pie, vamos a orar. Cerremos nuestros ojos y digámosle al Señor que queremos ser esas fuentes de agua que salta de vida eterna, dice el Señor. Dígale, Señor, hoy queremos ser esa fuente. Hoy sabemos que tú has puesto en nuestros hombros un cántaro de agua, Señor. La presencia de Dios, la palabra del Señor, la palabra del Omnipotente, Señor. Es cierto, Señor, que hemos tenido muchos enemigos. Es cierto, Señor, que se han blasfemado contra nosotros. Pero es cierto, Señor, que en algunos momentos también nosotros dimos que hablar. No supimos sortear, no supimos hacer las cosas, Dios. Pero ahora, Señor, queremos que tú nos ayudes. Que cuando se levante el adversario, cuando se levante la oposición, la riña, yo salga y me vaya, Señor. No importa dónde, así sea un parque, sentarme a mirar pasar la gente, Señor. Mientras se calma, mientras tú haces la obra, Señor. Ayúdenos, Señor, a ser sabios, a ser inteligentes, a ser pacificadores y a buscar siempre la paz, Señor, en medio de cada uno de nosotros y en el sitio donde cada uno de nosotros estamos, Señor. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias por Rebeca, Señor, por lo que nos enseñas tú a través de Rebeca, esa mujer, Señor, que cumplió una tarea, que se hizo merecedora de ser la esposa de un patriarca, Señor, del hijo de un patriarca, Señor, y que de ella, Señor, salieron las tribus, salió el pueblo que hoy conocemos, Señor. Ayúdenos, Señor, ayúdenos, Señor, a vivir en paz y en armonía, a contentarnos con lo que tú nos das, Señor, a evitar, Señor, situaciones y circunstancias. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Señor. Avísanos cuando el enemigo, Señor, venga contra nosotros, para huir, para irnos, Señor, como lo hizo Isaac, como lo hizo, Señor, Abraham. Y por eso te bendecimos, Señor. Te bendecimos porque tú nos das sabiduría. Gracias por ese pozo de fe que estamos abriendo, Señor. Gracias, Señor, porque cuando dejamos cuando no llevamos o no le cedemos al enemigo en sus pleitos y de sus disensiones, salimos, Señor, y nuestra fe se desarrolla y tú pelearás y vendrás con la bendición, Señor. Somos nosotros esos pozos, Señor, que estamos siendo llenos para poder luchar, para poder vencer, para poder calmar la sed, para poder ayudar, Señor. Gracias, divino Salvador. Gracias, bendito Señor. Bendíganos a todos, Señor. Guárdanos y cuídanos en estos momentos, Señor, en donde el mundo, la misma situación nos está llevando siendo sensibles, Señor. Y no aceptamos nada, Señor. Siempre está la contienda, el mal hablar, el mal responder. Siempre nosotros estamos en esa disposición, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en la paz que sobrepase todo entendimiento. Ayúdanos a caminar dentro de sus parámetros, Señor. A huir en el momento que tenga que huir, Señor.
el dejar la situación, la conversación, la palabra, la disposición de pelea o de riña, Señor, porque siempre el enemigo nos va a salir al encuentro, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Divino Salvador. Bendito sea Dios. Bendícenos a todos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sabios. Ayúdanos, Señor, con el mandamiento, con el precepto, con la ordenanza, Señor, para ser sabios cada día en el caminar que tenemos contigo, bendito Dios. Guárdanos, cuídanos y protégenos. Y ayúdanos, Señor, en estos momentos difíciles y duros en los que está entrando la tierra, Señor. Pero sabemos que los que confiamos en ti, está la paz que sobrepasa todas las cosas. Te pedimos por nuestros familiares, Señor, para que la gracia tuya caiga sobre ellos, Señor. Oramos por ellos, por los que no han llegado, Señor. Sabemos que entrarán en tu misericordia, en tu gracia, Señor. Será extendida su gracia sobre ellos, Dios. Bendícelos, guárdanos y protégenos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.